Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración esta mañana, y metidos ya en el tiempo de Cuaresma, que tanto nos ayuda, por otra parte, pues para centrar nuestra oración y pensar mucho en lo que la Cuaresma en sí misma nos propone. Fijaros que mañana domingo, en ese primer domingo de Cuaresma, pues es tradicional que meditemos las tentaciones del Señor. Y fijaros, la oración de ese día, del domingo primero de Cuaresma, la oración el colecta dice: te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Mi vida sea conforme a las ofrendas que te presento. Siempre presentamos al Señor lo mejor que tenemos, ¿no? Primero el pan y el vino, que es lógicamente la materia para la consagración. Pero también ponemos ahí en la patena pues toda nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, nuestro trabajo. Y lo hacemos en un tiempo en el que además pues todo, absolutamente todo, lo que hacemos nos está ayudando a una conversión personal. Podríamos decir concretamente que la Cuaresma es un compendio de toda nuestra vida. Es como el resumen de lo que diríamos que mi vida es un constante volver hacia la casa del Padre, tomado desde camino hacia la Pascua de la resurrección, hacia la resurrección, hacia la muerte y la resurrección del Señor, que es el centro de gravedad de toda la historia del mundo, ¿no? De cada hombre. Es el centro de la vida nuestra, que está, pues, quizás en síntesis, es un volver continuamente, y este tiempo es propicio, pero siempre, todos los días son propicios, ahora quizás más por el contexto, un volver al amor eterno. Y así se nos propone estos días de Cuaresma, pues renovar nuestro corazón y nuestras obras, de tal manera que cada vez seamos más conscientes, mucho más conscientes también, de la centralidad de Cristo. Si tuviéramos que resumir nuestro camino hacia el cielo o quizás nuestra vida de santidad, pues diríamos siempre que es un mirar y es un imitar a Cristo, ¿no? Y a poner a Cristo en el centro de mi vida. Ponernos más en las manos del Señor para avanzar en ese conocimiento de Cristo. Y así toda la vida se centra en eso, desde que empezamos nuestra vida de cristianos con el bautismo hasta el final. Todos los sacramentos que están dirigidos, que están muy pensados o muy de Dios, porque decir, pues para que vivamos cerca del Señor, nos están hablando de Cristo, ¿no? Toda la vida nuestra, en el fondo los sacramentos es un resumen de nuestra vida, ¿no? Desde el bautismo hasta la unción, pasando por diversos momentos. Y todos ellos están centrados en Cristo. Recibimos a Cristo, son signos sensibles,
lo recibimos en la comunión, en el perdón, en la fuerza del aceite, en la confirmación, en algunos casos pues a través del matrimonio, en otros casos a través del sacerdocio, etcétera, ¿no? Pero todo es un buscar a Cristo, es como momentos concretos en los cuales recibimos una gracia especial del Señor. Lo hacemos cada vez que nos confesamos y cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, por ejemplo. Y lo hicimos cuando nos bautizaron y cuando recibimos la confirmación. Avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo con plenitud. Y además, aunque no es sacramento, evidentemente también por nuestra propia vocación y por nuestra capacidad también de entregarnos y de servir al Señor a través de una vocación específica, pues estamos mirando al Señor. Estamos en ese camino de conversión hacia el cielo. Somos, bien lo sabes, viatores. En una peregrinación cuaresmal, pascual, como quieras llamarle, es decir, momento tal, pues hacia Cristo. Esto es impresionante, en el fondo todo es lo que conforma nuestra vida cristiana. Desde cada día, piénsalo, y ya bajando al terreno personal, cada día estoy buscando a Cristo. Se repite lo que decía nuestro Padre, aquel que busques, que encuentres, que trates, que ames a Cristo. Cosa que el Padre nos ha dicho con tanta frecuencia, ¿no? Bueno, pues estos días son propicios, siempre es propicio, pero estos días son especialmente propicios para ello. Y creo que cada día, desde que empieza el día hasta que termino el día, haciendo un pequeño examen de conciencia, estoy buscando a Cristo. Es más, a la noche, cuando termino el día, me pregunto, ¿no? Me pregunto realmente, ¿no? Hoy he buscado a Cristo. Hoy he procurado amar al Señor. Y en la oración me paro también a estar con el Señor y a hablarle y a escucharle. Y en la misa no te digo nada. Pero es que en mi trabajo, todo lo que hago, estoy peregrinando también hacia esa patria celestial. Estoy ganándome el cielo. Por eso te decía que es muy grande lo que vivimos. Que no perdamos esa capacidad también de lo sobrenatural y de darme cuenta de lo que el Señor me está pidiendo, que no la pierda, Señor, que yo sea capaz de darme cuenta de esto y que no pierda la capacidad que tú me has dado, Señor, del asombro, ¿no? Fijaos como decía nuestro Padre, qué capacidad tan extraña tiene el hombre de olvidarse de las cosas más maravillosas para acostumbrarse al misterio. ¿Sí? Puede pasar eso, acostumbrarnos al misterio. Consideremos de nuevo en esta Cuaresma que el cristiano no puede ser superficial. Estando plenamente metido en su trabajo ordinario, ha de estar al mismo tiempo metido totalmente en Dios, porque es hijo de Dios. Claro, mi pregunta sería, me hago a mí mismo, ¿no? Metido totalmente en Dios. Metido totalmente de Dios, porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo de Dios. Qué necesidad tan grande tenemos también, por tanto, de purificar nuestro corazón para rectificar camino de conversión todos los días. Preguntémonos frecuentemente cuando puedas, pero pregúntate, ¿estoy metido en Dios? ¿Estás siendo tú, Señor, hoy el centro de mi vida? O esa pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero que es también, yo diría que básica. ¿Dónde tengo puesto el corazón hoy? ¿Dónde tengo puesto el corazón hoy? ¿Qué está siendo hoy lo más importante para mí? Cor mundum creaime Deus, et spiritum firmum innova invecerimus meis. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
y renueva en mi interior un espíritu firme. Así tiene que ser. Mira, la Cuaresma echa sus raíces más profundas en la historia de la salvación, que es también nuestra historia. Se ha comparado siempre, porque es también muy lógico, pues todo el camino del pueblo elegido por el desierto. Esos 40 años fueron tiempo de prueba y de tentaciones, tiempo de fidelidad y tiempo de infidelidad, donde Yahvé les acompaña de continuo, donde Yahvé les va dando unas gracias especiales, constante. El pueblo sufría, el Señor lo consolaba, lo orientaba por medio de Moisés, lo alimenta del maná, de las codornices, etcétera, ¿no? El agua de Meribá. Es como un simbolismo, ¿no? Tomándolo también de lo que es la Cuaresma, de ese camino del pueblo de Israel, ¿no? O de los 40 días de Cristo también en el desierto. Y qué bonito es cómo el Señor, en ese tiempo largo de peregrinaje hacia la tierra prometida, era la prueba que Dios quería para ese pueblo, del que nacería el Mesías. Cómo el Señor les va llevando con palabras llenas de ternura, en las que el Señor les hace recapacitar. Debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante esos 40 años para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló, dice, y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El Señor nos dirige, el Señor le ha ido diciendo esto al pueblo, ¿no? Bueno, pues esas palabras también tú y yo hoy las escuchamos. También nos las dirige a nosotros. En el desierto de nuestra vida, donde tú y yo, y así es, experimentamos frecuentemente la fatiga física y también a veces psíquica. Los problemas de cada día. Y experimentamos también cómo no nos faltan nunca los cuidados de Dios. A veces a través de personas queridas o en nuestro caso de la obra también. Y así, poco a poco, el Señor nos va metiendo en su corazón. Su corazón, que es la tierra prometida, vivir con Él, gozar de Él. Dame, hijo, tu corazón, y que tus ojos guarden mis caminos. De hecho, siendo simbólico, ¿no? Todo el camino del desierto, ¿no? Pues muchos de ellos no llegaron hasta el final. Mirad cómo precisamente un símbolo también de todo este camino cuaresmal es los 40 días de Cristo en el desierto. Es muy bonito pensar cómo efectivamente se va cumpliendo lo mismo que el pueblo de Israel, la vida de Cristo y en nuestra vida. Cristo se hace solidario con nosotros porque quiere pasar también esos momentos de tentación. Y eso, pienso, que también por otra parte, ver su victoria ante Satanás es Dios, pero si podríamos decir que en ese momento de las tentaciones se nota más su manera santísima, ¿no? Cómo se deja tentar
permite que el demonio le tiente, pues da una gran paz saber y ver que nos llena de esperanza. Nos hace saber que con él podremos también vencer nosotros las batallas de la vida interior. De ahí que, viendo el ejemplo de Cristo tentado, de Cristo en el desierto, de Cristo probado, y Cristo que con su señorío vence a la tentación, nos ayuda a nosotros a que las tentaciones no nos inquieten, sino que se conviertan siempre en ocasión de conocernos mejor, de fiarnos más de Dios, de quererle más a Él. Es verdad que en nuestro caso a veces cedemos a la tentación, pero nos hemos dado cuenta que si hubiésemos en ese momento acudido más al Señor, hubiésemos vencido. Y volvemos a empezar. Cristo nos da la fuerza de saber que también nosotros, en el momento de la tentación, en el momento que notamos más nuestra debilidad, seamos conscientes de que podemos vencer, porque está Cristo con nosotros, porque Él ha vencido. Como dice la teología espiritual, pues Dios no permite nunca que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Nunca. Nunca. La experiencia de nuestra fragilidad, Señor, qué frágil soy, qué poca cosa soy, no acaba en el temor, sino en la petición humilde que pone en acto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Así. Es como el sentir la tentación, ¿no? Como la sintió el pueblo de Israel, como la sintió el mismo Cristo. Es como ser conscientes más de nuestra fragilidad personal. También Cristo fue tentado. Y por tanto la necesidad de Dios. Él es nuestra fuerza. De ahí que tengamos que repetir muchas veces aquel aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Porque necesitamos eso. No, por eso te decía que nuestra fragilidad no acaba en el temor, porque tenemos a Dios. Aún incluso cuando hayamos cedido a la tentación, tenemos a Dios. Que nunca pierdas la esperanza ni la alegría. Que aunque haya días, y los hay, ¿no?, en los que seamos más conscientes o sean más patentes nuestras debilidades, incluso nuestros pecados, nuestra falta de nuestra poca capacidad de amar, o nuestra poca fuerza, que siempre te refugies en Dios. Señor, contigo puedo. Pero aparte de mí, lo que me parte de ti. Señor, hoy he sido más consciente de qué poca cosa soy. Me ha faltado esto, el otro, qué desorden, qué paz, qué poca paz he tenido hoy, Señor. O qué días tan revueltos en los cuales no he sabido pues tener la paz necesaria para quererte, para estar contigo. O esta situación concreta, y cada uno lo hemos experimentado y lo experimentaremos muchas veces, en la que, Señor, no me he portado bien, o he sido tampoco comprensivo, o en lo que me he dejado llevar por el desorden y la pereza, donde he notado mucho más mi debilidad, donde no he elegido bien, o no he sabido elegir lo que realmente me convenía, y me he dejado llevar por la pereza, o me he dejado llevar por la soberbia, o por el orgullo, o por la vanidad, por lo que sea. Señor, aparte de mí, Señor, que me aparte de ti. Porque estoy seguro que te encuentro en ti la fuerza para rechazar la tentación.
Por supuesto. Es concretamente lo encuentro. Mirad bien cómo responde Jesús. Él no dialoga con Satanás, como había hecho Eva en el paraíso terrenal. Jesús elige refugiarse en la palabra de Dios y responde con fuerza a con la fuerza de esta palabra, perdón. Acordémonos de esto. En el momento de la tentación, de nuestras tentaciones, nada diálogo con Satanás, sino siempre defendido por la palabra de Dios, y esto nos salvará. Y esto nos salvará. Palabras del Papa Francisco estas. La experiencia de nuestra fragilidad. Todos estos días que te recomiendo leer y hacer oración con ellos de la misa, pues nos va a ayudar, ¿no? Pues a entender mucho más y a verlo también en el contexto incluso de la fe, en el contexto de la lucha, ¿no? Pues el proceso de nuestra conversión personal. Se nos invita, concretamente también, pues esas prácticas tradicionales de las obras penitenciales, oración, ayuno, limosna. Se nos invita a mejorar nuestra relación con Dios en la oración, o con los demás en la limosna, y con nosotros mismos en el ayuno. Sabemos, por otra parte, en este camino cuaresmal de lucha, de conversión, que no cuentan las acciones meramente externas y la gracia de Dios, que necesitamos de tu ayuda, Señor, cuya tibi sine te placere non possumus, porque sin tu ayuda no podemos complacerte. Qué bonito es esto, esta oración, que tiene una belleza especial en latín, ¿no? Cuia tibi sine te placere non possumus. Porque a ti, sin ti, no podemos, Señor, complacerte. Necesito, Señor, que me ayudes a amar, que me enseñes a amarte, que me des el amor que necesito para amarte, para complacerte. Se nos ha recordado hace 3 días, porque es así, fíjate qué pedagógica es también la liturgia, que somos polvo. Y que en polvo nos convertiremos. De ahí que lo primero que la Iglesia nos ha pedido al comienzo de la Cuaresma es recordarnos eso y decirnos: camino de conversión, conviértete. Por tanto, somos conscientes, Señor, de que sin ti yo no puedo complacerte. Como te decía, dame, Señor, el amor que necesito para amarte. Dame, Señor, el amor que necesito para querer a los demás. Dame, Señor, pues a fuerza para poder responder. Que no te abrumen nunca las contradicciones, ni tu propia debilidad. Que no te abrume el ser consciente de que tenemos errores. Sino que pienses siempre que con Dios podemos. No es solamente una respuesta como la de los 2 hermanos pósumos. ¿Podéis beber? Pósumos.
que diremos, y hemos dicho muchas veces, confiados en nuestras fuerzas, si no es la respuesta del que se siente precisamente pues pequeño. Sin ti, Señor, no puedo. Sí, diremos porque es nuestro deseo, podemos, queremos, pero nos damos cuenta de que solos no. Solos no. Necesitamos, Señor, tu gracia. Tu gracia. Que recibimos en los sacramentos, que nos das tú, Señor, con tu ayuda. Hay muchos aspectos, ¿no? Tampoco vamos a repasar todo ahora. En este rato de oración, que ya estamos terminando, sino más bien es darnos cuenta de algunas cosas, ¿no?, que estamos hablando con el Señor, ¿no? Pero hay aspectos como, por ejemplo, el tema de la confesión, ¿no? Pues evidentemente es un tema, es un momento muy cuaresmal, ¿no? Pues la gente se acerca, nos acercamos más, entendemos más también el momento del pedir perdón. El miércoles pasado, que me toca los miércoles pasar por estar en el confesionario de la Iglesia de Gracia, ¿no? Te aseguro que tampoco estuvo mucho tiempo, pero iba mucha gente como dicen, suele decir a veces, no a que imponga, sino a tomar la ceniza, dicen, ¿no? Y se confesó muchísima gente. Y los demás sacerdotes me comentaron lo mismo, ¿no? Es un tiempo muy propicio de algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer con tanta frecuencia. Pero quizás en estos días vale la pena también que lo hagamos con más profundidad. Porque si queremos entrar en este camino de conversión, es evidente que necesitamos también vivir mejor la penitencia, en ese sentido, no solamente de mortificación, sino también de conversión personal a través del sacramento de la confesión. Es muy bonito lo que, precisamente el rito de la confesión, el sacerdote, después de habernos la solución, dice, ¿no? Porque indica mucho también lo que significa cómo hacemos ese camino de conversión. Dice: la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Y nos despide con la paz. Vete en paz. Se está pidiendo que el fruto del sacramento se extienda a toda la vida del penitente. Pues fijaros qué cosa para meditar tan bonita. Vamos a terminar ya. Vamos a pedir al Señor todo esto, ¿no? Pues como ese tiempo, que es un tiempo de penitencia, es un tiempo de oración, es un tiempo, por supuesto, de sacrificio. No es un tiempo de tristeza, qué cosa tan graciosa, simpática, yo he de decir, que dice incluso la liturgia, ¿no? Pues cuando dice, ¿no?, cuando ayunéis, perfumaos vuestras cabezas. Dice, ¿no? Qué absurdo es tener una penitencia que nos lleve, pues, o vivir una penitencia, una cuaresma, ¿no?, que nos lleve, pues eso, ¿no?, a una especie de sentimiento externo, ¿no?, pues penitencial, ¿no? Perfumar vuestras cabezas, que no se note, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la otra derecha, etcétera, ¿no? ¿No sabéis como los hipócritas que es un tiempo, no olvidemos, también de alegría? Por eso en mitad de la cuaresma se nos recuerda a través del Letare, Jerusalén. Vamos a terminar. Pongamos todo esto en manos del Señor, que empezamos un tiempo, un camino cuaresmal hacia la Pascua, que nos ayudará a convertirnos. Hagámoslo, por supuesto, de la mano de la Virgen y de San José, que dentro de unos días tenemos su fiesta también, y nos ayude a que sea real ese camino de conversión.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.